Y por eso quiero compartir acerca del tema, ¿por qué la iglesia es un buen lugar para nosotros y para nuestra familia? Entonces, al recibir a nuestros hermanos como miembros de la iglesia, es un tema muy oportuno. ¿Por qué la iglesia es un buen lugar para nosotros y para nuestra familia? Vamos a abrir la palabra de Dios en el primer libro de Samuel, ¿cierto? Primer libro de Samuel, en el capítulo 21, leemos del versículo 1 al versículo 10. Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos. Aunque el viaje es profano, ¿cuánto más serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan, sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia del Señor para poner panes calientes el día en que ellos fueron quitados. Y estaba allí aquel día detenido delante del Señor uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y David dijo a Ahimelech: ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. El sacerdote respondió: la espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del éfod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Dijo David: ninguna como ella, dámela. Amado Dios que estás en los cielos, bendito Espíritu Santo, por favor rogamos que tú nos hables, que tú tomes esta enseñanza en el precioso nombre de Jesús. Háblanos, Señor, nos rendimos a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Por qué la iglesia es un buen lugar para nosotros y para nuestra familia? Y usted dirá: ¿por qué tomamos esta lectura que no habla aparentemente de la iglesia, cierto? Sino que habla de una ciudad, la ciudad de Nob. La ciudad de Nob. Vamos a explicarlo más adelante. Pero antes de explicar esa parte, quiero que recordemos lo siguiente. David, antes de ser rey, estaba siendo perseguido por su enemigo Saúl y lo quería matar. ¿Cierto que sí? Entonces David, en todos estos episodios que vemos acá, ¿cierto? Desde el capítulo 21 en adelante, es una persona que está huyendo, es una persona desarmada, no tiene armas, no tiene protección, está desorientado, no sabe qué camino tomar, pero gracias a Dios llegó a la ciudad de Nob. La ciudad de Nob. Ahora, esta ciudad tiene algo muy especial, que era una ciudad en la cual vivían solo sacerdotes de Dios. Qué tremendo. Es decir, era una ciudad de sacerdotes. Es decir, que en esa ciudad ellos estaban siempre alabando a Dios. En esa ciudad estaban siempre aprendiendo la palabra de Dios. E imagínese usted el ambiente espiritual que había en esa ciudad. Pues era una ciudad de sacerdotes. Es decir, no había paganos allí, ¿cierto? Sino todos eran personas que tenían respeto por Dios, amor por Dios y consagración a Dios. ¿Cómo sería esa ciudad? Algo maravilloso, ¿cierto que sí? Entonces allí fue donde Dios le permitió a David llegar cuando su enemigo lo quería matar, lo quería destruir. Pero llegó a esa ciudad de los sacerdotes. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios allá
en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea que hay un paralelo, ¿cierto? Hay una gran similitud, y en realidad lo que vemos en la ciudad de Nob es una figura de lo que es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor somos un pueblo de sacerdotes de Dios. Este texto nos dice que nosotros somos un linaje escogido, que somos un real sacerdocio. Quiere decir que somos sacerdotes al servicio del Rey de Reyes y el Señor de Señores. O sea que hay un paralelismo muy hermoso en cuanto a lo que es la iglesia y lo que era la ciudad de los sacerdotes, ¿cierto que sí? Y así como David estaba huyendo del ataque de su enemigo Saúl, así muchas personas llegan a la iglesia del Señor huyendo porque el enemigo los quiere matar, los quiere destruir. Y llegan a la iglesia y han llegado al mejor lugar, ¿cierto que sí? Porque ¿dónde más van a recibir ese apoyo? ¿Dónde mejor van a recibir esa ayuda que en la casa de Dios? ¿Cierto que sí? En la casa de Dios recibimos todo lo bueno de Dios. Bendito el Señor. Por eso vamos a observar al menos 5 aspectos o 5 beneficios que recibimos al estar en la casa de Dios. Porque la iglesia es un buen lugar para nosotros y para nuestra familia. Vamos a ver una foto aquí, hermana. Gracias por proyectarla. Gracias a Dios. Bueno, veníamos con mi esposa en carretera esta semana, estuvimos con los pastores de Santander, de la Misión Panamericana, y entonces me llamó la atención el letrero que había detrás de este camión. Decía: hoy llevamos más que bebidas, llevamos esperanza. Atentamente, Bavaria. Sí, es la publicidad que llevan los camiones que transportan cerveza, ¿cierto? Y están diciendo que la cerveza le trae esperanza a la gente. ¿Qué les parece? Le están diciendo que la cerveza es lo que le puede ayudar los problemas a la gente. Es algo ilógico, ¿cierto? Hoy en día se usan los términos y dice: hoy llevamos esperanza, y un camión lleno de cerveza. Tremendo esto, ¿cierto? Entonces el mundo está distorsionado y la gente busca en las cantinas arreglar sus problemas. En el antro de la prostitución quieren disipar sus preocupaciones, ¿cierto? Con amigos que no son amigos, porque el amigo que lo lleva a lo malo, ¿qué amigo es? Pero en esos amigos que lo llevan a la delincuencia, lo llevan al vicio, la gente está buscando esperanza. Pero yo quiero decirles, ahí no se encuentra ninguna respuesta, ninguna solución. La respuesta está en el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero también Dios ha puesto un pueblo que se llama su iglesia, y al estar en la iglesia del Señor recibimos muchas bendiciones de parte de nuestro Creador. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Démosle la gloria a Dios. Amén. Por eso, entendamos, la iglesia es un buen lugar para nosotros, pero un buen lugar para nuestra familia. Porque en la iglesia recibimos en primer lugar, como David recibió, acogimiento. Porque ¿qué pasa? Él venía como un paria, es decir, un desterrado, una persona amenazada de muerte, una persona errabunda, sin fe y sin esperanza realmente, pero llegó a la ciudad de los sacerdotes, y dice la palabra de Dios que el sacerdote Ahimelech lo recibió con los brazos abiertos a David. Cierto, él fue acogido allí en la ciudad de los sacerdotes por Ahimelech. Este Ahimelech era el sumo sacerdote, era un nieto del sacerdote Elí, ese que se nos habla en la palabra de Dios, que fue un personaje que fracasó. Pero esta era una nueva generación de sacerdotes. Ahimelech recibe a David en la ciudad, lo recibe como en casa, como una familia. Es que la iglesia del Señor es una familia. ¿Cierto que sí? Y es la mejor familia porque es la familia de Dios. ¿Cierto que sí? Cuando hablamos de los que publicitan los licores, están diciendo que ellos les van a dar un poco de compañerismo, un poco de alegría,
un poco de felicidad y ya hasta llegan a decir que les van a dar esperanza, es porque la gente se siente sola, la gente se siente abandonada. Cierto que sí, hay una epidemia de soledad, ¿cierto? ¿Y qué es lo que venden los que precisamente promocionan los licores? Están pretendiendo vender alegría. Por eso en las publicidades de cerveza y de todo esto, la gente no sale como realmente están en las cantinas. ¿Cómo está una persona en una cantina? Derrotado, tirado en la mesa, a veces hasta trasbocado, perdónenme la expresión, a veces hasta tirado en el piso. Veníamos con mi esposa estos días en el carro, ¿cierto? Y había un señor que no podía ni tenerse de lo ebrio que iba con un bolso. Y dije, este señor lo van a robar. Imagínense, sale la gente, vuelta una nada, por decirlo de alguna manera. Cierto que sí, pero la gente está necesitando de verdad alguien que los valore, que los ame, que los aprecie y que de verdad les comparta lo que vale el amor de Dios. ¿Y dónde encuentra esto? En la iglesia del Señor. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Porque la iglesia es una familia de Dios, es la familia de Dios. Y mire lo que dice precisamente el Salmo, para confirmar esto bíblicamente, lo que nos dice el Salmo 84. Escuche esto, usted en la iglesia encuentra una familia. Y esa familia está para que usted se sienta acogido. Un lugar donde usted es importante, donde usted es valioso, donde cada persona es importante, porque en la iglesia no hay discriminación de raza, no hay discriminación de posición social, no hay discriminación de edades. Cada persona es valiosa en la casa de Dios. En el Salmo 84 hemos dicho, en el versículo 1, para entenderlo mejor, dice, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Está hablando del templo. El templo es un lugar agradable. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová, o sea, el templo del Señor. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Y mire lo que dice acá para usted y su familia. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Que aún la golondrina, aún el gorrión, encuentra en la casa un refugio. Encuentra en la casa de Dios un acogimiento. Encuentra en cualquier endija del templo, hablando de estas aves, ¿cierto? Encuentra donde colocar su nido, donde criar a sus polluelos. Gracias por esa palabra sinónima. Es decir, encuentra un lugar donde son acogidas aún las aves y allí pueden proteger a sus crías. Qué tremendo, qué versículos tan maravillosos, ¿cierto que sí? Porque en la casa de Dios usted es bien acogido, pero no solo usted, también sus hijos. El mejor lugar donde usted puede estar es en la casa de Dios. Pero yo quiero motivarle a los hermanos que esto se cumpla y que seamos verdaderos sacerdotes, que cuando una persona llega por primera vez se sienta bienvenida. ¿Sí me hago entender? Que lo saludemos con mucho afecto, con mucho respeto, pero con mucho amor y le digamos, bienvenido a este lugar, aquí es bienvenido con su familia. Que nadie diga, en esa iglesia ni me saludan, ni siquiera me dan la mano, me tienen como aislado. No, sino que cada uno sienta que este es el lugar, porque así es, donde será bendecido usted, pero también sus hijos. Aquí hago un paréntesis, yo les pregunto, ¿dónde hay un mejor lugar para sus hijos que en la iglesia del Señor? Yo les quiero decir que nuestros líderes que están aquí, que trabajan con los niños, ¿cierto? Los líderes que trabajan con los adolescentes y los líderes que trabajan, ojo el sonido, los líderes que trabajan con los adultos, pero estamos hablando más bien de las nuevas generaciones. Los líderes que trabajan con niños, con adolescentes y jóvenes son excelentes siervos de Dios. Aquí no ministra cualquier persona.
tiene que ser una persona de excelente testimonio, en primer lugar. Tiene que ser una persona de compromiso con Dios, de compromiso con las cosas de Dios. Aquí no se le ha regalado el liderazgo a nadie. Los que están ahí es porque son fieles siervos de Dios. Aquí no hay personas que abusarán de sus niños. ¿Cuántos me están escuchando? No habrá personas aquí que manosearán a sus niños ni les enseñarán malas costumbres, porque todos ellos han pasado por filtros por años, han sido formados observándolos siempre, ayudándolos. Es decir, que aquí sus hijos están en un buen lugar. Serán lo mejor atendidos, serán ministrados, orarán por ellos. No hay mejor lugar para sus hijos, sus nietos, sus bebés, sus adolescentes y sus jóvenes. No habrá mejor lugar que la casa de Dios. Pero hay personas que prefieren que su hijo esté en la taberna. Hay algunos que prefieren que su hijo, bueno, son cosas que no digamos que esté en el patinaje, no está tan mal, está bien, pero ¿qué pasa? El niño, en lugar de estar en la escuela de fútbol los domingos, debe estar en la casa de Dios para que se le enseñe lo que Dios dice y ese niño sea protegido, para que cuando ese niño sea un adulto, sea un hombre de Dios profesional, ante todo temeroso de Dios, que sea un buen padre y una buena esposa en caso de las mujeres, pero que sean formados para bien en sus vidas. No hay mejor lugar para sus hijos que la iglesia del Señor. Por eso yo me pregunto, ¿por qué no traes los niños a la iglesia? Yo sé que la mayoría sí los traen, ¿cierto? Y nosotros los trajimos desde niños, desde el estómago. Yo recuerdo que David le gustaba la iglesia antes de nacer. Y dice, pero ¿cómo así que le gustaba la iglesia antes de nacer? Sí, porque el pastor Talero tocaba el teclado y David saltaba y danzaba en el vientre de la mamá. Traiga al niño aún antes de nacer a la iglesia. Y cuando él ya nazca le va a hacer falta a la iglesia, porque este es el mejor lugar para las nuevas generaciones. ¿Cuántos damos gloria a Dios por esto? Amén. Yo sé que hay muchos que están luchando con eso. Dice, es que a la niña no le gusta la reunión. Enséñele, ayúdele, ¿cierto? ¿Por qué? Porque de verdad es un buen lugar para usted y para sus hijos. Mucho ánimo, mucha fortaleza. Entonces, por eso dice el salmista, aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Entonces recibimos acogimiento en la casa de Dios. Pero esto también implica otra idea. ¿Cuál otra idea? Es que en la casa de Dios recibimos protección. Es decir, mientras David estuviera en la ciudad de los sacerdotes, Saúl no lo podía destruir. ¿Qué le parece? Y esto representa también la persona, ya aplicándolo espiritualmente, que llega a la iglesia. ¿Por qué? Porque está en peligro. Satanás quiere matarlo. ¿Cuántos me están oyendo? La Biblia dice que el diablo vino para hurtar, para matar y para destruir. Hay personas que están amenazadas de muerte físicamente hablando, pero hay personas que están experimentando muchos peligros y Satanás los tiene en la mira para destruirlos. Ese era el caso de David. David llegó amenazado, lo estaban siguiendo para destruirlo, pero llegó al mejor lugar donde su enemigo no lo podría destruir. Yo quiero decirle algo, mientras usted esté en perfecta comunión con Dios y en plena comunión con la iglesia, donde Dios lo ha puesto, no habrá demonio que lo pueda destruir. Porque las iglesias y esta iglesia es una protección para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Porque aquí oran por nosotros, aquí ayunan por nosotros, aquí están nuestros líderes pendientes de nosotros. ¿Para qué? Para que el enemigo no nos destruya. Y mientras estemos en la iglesia del Señor, seremos protegidos. Eso es muy importante. Pero Satanás le dice a usted y a nosotros y a todos, le dice eso, usted puede buscar a Dios solo en su casa y usted no necesita de iglesias, ¿cierto? Usted no necesita de estar en una congregación. Es un engaño del enemigo. Porque otra figura de la iglesia es que la iglesia es un rebaño, ¿cierto que sí? Y un pastor, el pastor es el Señor Jesucristo. Y nosotros estamos siguiendo al Señor Jesucristo.
Por eso muchos pasajes de la Escritura como Juan 10 y el Salmo 23 nos hablan de que el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará, que Él nos guardará, que Él nos cuidará. Pero Él debe ser nuestro pastor y estamos reunidos siguiendo a nuestro pastor, que es el Señor Jesucristo, como iglesia. Porque cuando la iglesia está unida, es protegida. Cuando las ovejas se sienten en peligro, ¿qué hacen? ¿Ustedes lo han visto? Sí lo han visto, yo lo he observado. Cuando las ovejas se sienten en peligro, yo he observado que ellas se unen y se estrechan más y más, ya no hay ni un milímetro. Y como ellas tienen la lana, esa lana hasta que ellas quedan bien unidas. ¿Cuántos me están escuchando? Bien unidas. Porque ellas saben que mientras estén estrechamente unidas unas a otras, no serán destruidas. Los depredadores, ¿qué hacen? Cualquier depredador, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace un depredador? Aparta esa potencial presa, la aparta del grupo. Por lo general, ataca a los más débiles, en cuanto, digamos, los más ancianos, y también a los bebés, los pequeños, es decir, a los más frágiles, los más vulnerables. Gracias por los sinónimos, eso está bien, estoy enriqueciendo mi vocabulario. Los más vulnerables, me gusta eso, que me ayuden. Entonces, ¿qué sucede? El enemigo hace vulnerable, pero muchas veces no solo a los más débiles, porque yo he visto que también aún se han enfrentado por ejemplo, a búfalos fuertes, machos fuertes, pero los logran aislar a ellos y vienen esos leones y caen contra ese búfalo y aunque el búfalo es fuerte, he visto a muchos búfalos sucumbir ante la fuerza y la astucia de los leones. Pero el secreto es aislarlos del grupo. Usted no puede aislarse de la iglesia del Señor porque queda desprotegido. Usted debe buscar la cercanía con los hermanos, la comunión con los hermanos. ¿Para qué? Para que el enemigo no pueda hacerle daño. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ese es un beneficio de la iglesia del Señor, es la protección que recibimos. Por eso la iglesia tiene una estrategia de cuidado pastoral que se llaman las casas de paz. Uno como pastor no puede atender a tantas personas de una manera directa, aunque quisiera. Pero gracias a Dios que nos ha dado el Señor una estructura de atención personalizada a través de grupos pequeños de hogar que se llaman casas de paz. En la casa de paz a usted lo van a atender personalmente. En la casa de paz a usted lo van a ayudar en oración, le van a estar aconsejando y usted va a estar protegido. Por eso todos debemos estar en casas de paz. Yo quiero preguntar, ¿quiénes no están en casas de paz? Levanten su mano. Bueno, que Dios nos ayude. No quiere decir que sea una obligación, pero es algo que Dios nos ha dado para que todos podamos ser protegidos. Un grupo de 10 personas, un líder o alguien que ejerce una labor pastoral está cuidando a este grupo, cierto que sí, y todos de esa manera somos ayudados, somos ministrados. Por eso son los grupos que se llaman casas de paz, porque todos de esa manera vamos a ser ministrados, guardados, ayudados. Pero estamos haciendo énfasis en la protección. Dice la palabra de Dios, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es decir, que desde los tiempos de los apóstoles había la mala costumbre de dejar de congregarse, de dejar de reunirse. Esa costumbre ya la había desde esos tiempos. Y el apóstol Pablo dice, no dejen de congregarse. Porque al dejar de congregarnos estamos desprotegidos. Importante ese punto. Pero yo decía una ilustración para explicar este caso. Resulta que usted deja de congregarse de esta manera muy sencilla. Y dije que de pronto llegó su abuelita de Australia. Era un supuesto, ¿no? Llega su abuelita de Australia y dice, yo no voy a ir al culto porque hace 2 años no veo a mi abuelita. Entonces ese domingo pues es pasable, ¿cierto? Porque sí es una razón válida. No vino al culto.
Pero resulta que al otro día, al otro domingo, se le refundió una pieza de ropa. Y dice, ¿dónde está ese bendito zapato? Solo es una ilustración. Y de alguna manera algo se le perdió y no lo encuentra y dice, no, quizá algunos dicen, ay, sí, a mí me ha pasado, bueno, no sé. Y empieza a decir, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y empieza, y ese domingo tampoco llegó, ¿cierto? Pero ya el tercer domingo se le presentó algo también así trivial y sencillo, y entonces ya 3 domingos no se congregó. Ya el cuarto domingo dice, llego allá y el hermano Fernando va a empezar a decir, hermano, pero qué bendición verlo, no por decir qué milagro, sino, hermano, ¿dónde estaba? Y dice, me van a preguntar, la hermana Mary me va a preguntar que por qué no había vuelto. No, a mí no me gusta que me estén preguntando. Entonces ya no vuelve. ¿Por qué la gente se aparta de la iglesia? Por cosas pequeñas. Y ya se va alejando, y cuando menos espera, ya el enemigo lo tiene aislado. ¿Cuántos me están escuchando? Ya lo tiene en la mira, ya lo tiene para destruirlo. Por eso le digo y le ruego en el nombre de Jesús, no se aísle de la iglesia, únase al pueblo de Dios, porque cuando usted está unido al pueblo de Dios, no habrá demonio que lo pueda destruir. ¿Cuántos damos la gloria a Dios? Vuelve a la comunión con el pueblo de Dios, vuelve a la cercanía con el pueblo de Dios. Hoy, por ejemplo, se recibieron cerca de 30 hermanos como miembros nuevos de la iglesia. ¿Qué quiere decir? Que yo no solo debo asistir a los cultos, sino que yo debo hacerme parte de la iglesia. Por eso la palabra de Dios dice que cuando Pedro dio el mensaje de la palabra de Dios, 3,000 personas creyeron en el Señor y dice que se bautizaron, y dice que los que fueron bautizados se añadieron a la iglesia. Dice que aquel día se añadieron a la iglesia como 3,000 personas. Es decir, que se añadieron. ¿Qué quiere decir que se añadieron? Quiere decir que ahora era parte de esa iglesia. Eran parte integral de esa iglesia, o sea, no eran algo extraño a esa iglesia, sino que se añadieron a esa iglesia. ¿Sí me hago entender? Usted tiene su cuerpo y su brazo está ahí, es parte del cuerpo, pero si ese brazo está fuera del cuerpo, no está integrado al cuerpo, y ese brazo, ¿qué va a pasar con ese brazo aislado del cuerpo? Se muere. Ese brazo puede ser de un alzapesas, de un boxeador noqueador, ¿cierto? Puede ser muy fuerte, ¿cierto? Pero si el brazo está aislado del cuerpo, se muere. Pero dice la palabra de Dios que los que escucharon la palabra y creyeron, gracias David, dice la palabra de Dios que se añadieron aquel día a la iglesia los que habían de ser salvos y se hicieron parte de la misma. Usted no puede decir, bueno, y los hermanos ahí de la iglesia, como si usted fuera aparte de la iglesia, aunque muchos por su actitud quieren ver la iglesia de lejitos. Cierto, así, allá ustedes y yo aquí. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que estemos perfectamente unidos porque somos un cuerpo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a esto? Por eso si estás luchando en tu mente respecto a tu relación con la iglesia local, que es esta, dile al Señor, dame sentido de pertenencia. Por eso cuando los hermanos se bautizaron y hoy fueron recibidos como miembros de la iglesia, estaban diciendo, esta es la iglesia local donde Dios me ha puesto. Sentido de pertenencia. Y es muy importante entender, yo quiero preguntar como pregunté esta mañana, ¿a qué iglesia uno debe asistir o congregarse? ¿En qué iglesia uno debe comprometerse y hacerse parte de la misma? No de lejitos, sino ser parte integral de la misma. ¿A cuál? ¿A qué iglesia? Y la respuesta es esta: yo debo estar unido, identificado, compenetrado, amalgamado en la iglesia en la cual Dios me ha puesto. ¿Cuántos me están escuchando? Porque es que Dios fue el que nos ubicó en la iglesia. ¿Cierto que sí? Pues eso es un testimonio para mí, porque desde niños o desde adolescentes, por la gracia de Dios, hemos pertenecido a Misión Panamericana, o sea, como parte de la iglesia del Señor, que no es la única, porque hay muchas iglesias de sana doctrina o congregaciones de sana doctrina. Pero ¿por qué hemos permanecido con mi amada esposa
por tantos años, casi medio siglo, en la misión panamericana. No parece, ¿no? ¿Por qué? La pregunta es esta: porque Dios nos puso en esta familia. ¿Sí me hago entender? Y así como cuando la persona nace, Dios lo coloca en una familia. Yo sé que en su casa de pronto había un hermano mayor que le pegaba coscorrones. Puede ser. Y había uno pequeñito, como decía mi suegra, que parecía un cirilí, o sea que no se lo aguantaba nadie. Era inquieto y usted decía, ay, este hermanito, pero es su hermano, tanto el grandulón como el pequeñín. ¿Cierto que sí? Tanto el agradable como el no tan agradable. Porque usted no escogió en qué familia nacer, sino que sencillamente usted nació y ahí fue su familia, ¿o no? ¿Cuántos me están escuchando? Claro que algunos se creen de mejor familia. Entonces niegan a la mamá, niegan al papá y dicen, esos muchachos que van a ser mis hermanos. Entonces los menosprecian, pero no podemos ser así. Nosotros somos donde Dios nos ha ubicado, donde Dios nos ha plantado, donde Dios nos ha establecido. Y yo da una ilustración. ¿Qué tal que esta mano no quiera ser mano, sino que quiera ser oreja? Entonces imagínense esta mano aquí, linda quedaría, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no es el lugar. ¿Cierto que sí? Las manos estando tiene que estar y la oreja donde tiene que estar. Es decir, que nosotros tenemos es que preguntarle, Señor, ¿tú me has puesto en esta iglesia? ¿Cuál es la respuesta si usted sabe que Dios lo ha puesto? Pues claro, yo estoy aquí porque Dios me colocó acá y Él es el que me ubicó. ¿A qué iglesia yo debo hacerme miembro? La iglesia donde Dios me ha ubicado y plantado. Quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos saben que Dios los plantó en esta iglesia? Bueno, un 20%. Quiero volver a preguntar. ¿Cuántos saben que Dios los plantó en esta iglesia? Amén. Es importante, ya está subiendo el porcentaje. Bueno, que Dios nos ayude, porque cuando uno está en una iglesia, tiene que unirse firmemente a esa iglesia, comprometerse con la visión de la iglesia, ayudar en todo lo que la iglesia Dios ha guiado que se haga, es decir, porque somos parte de ella. ¿Me estoy haciendo entender o no me estoy haciendo entender? Y de esa manera somos protegidos. Cuando estamos bien unidos con la iglesia del Señor, nos cubren con oración, nos cubren con ayuno, oran por nosotros, nos aconsejan. Pero esas personas indecisas que un día sí, un día no, como que sí, como que no, como que tienen dudas, estas personas de verdad es como una persona perdida y sin una brújula. ¿Cuántos me están escuchando? Ahora hay que entender lo siguiente. Hoy el cristianismo tiene una gama de iglesias de acuerdo a lo que Dios le ha dado a cada iglesia. Entonces yo ilustraba esta mañana y lo quiero ilustrar. Hay personas que es como si tuvieran un catálogo de iglesias. Entonces dicen, bueno, ¿qué hay de menú para hoy? ¿Cierto? Y dice, hoy, vamos a mirar. Y entonces empieza, excelente alabanza en esta iglesia. Interesante. ¿Cierto? Dice, bueno, vamos a mirar más que hay. Esta iglesia es la de la doctrina, esos son tremendos para la doctrina, profundos, excelente platillo. Estos son de guerra espiritual, son unos guerreros tremendos. Me gusta darle duro al diablo, maravilloso. Entonces se pregunta y dice, bueno, ¿cuál voy a escoger hoy? Empieza y escoge la que se le ocurre. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo que hay un menú y usted escoge? Uno está donde Dios lo puso. ¿Cuántos dicen amén? Y dice, no, pero es que aquí no me gusta cómo danzan esos niños ahí, es que dance. Me voy para otra iglesia. Entonces la gente ve un error en una iglesia y va a otra. Pero téngalo por seguro que no habrá iglesia que no tenga por lo menos un errorcito. ¿Sí me hago entender? Y entonces usted llega a otra iglesia y dice, ay, pero aquí hay mucha gente, toca hacer hasta fila.
Ay, no, esto es terrible. No, yo pensé que esto, y lo que veía en el catálogo, no era muy lindo, pero ya hacer una fila de 2 horas. Entonces dice, no, yo quiero otra iglesia donde haya más comunión. Y entonces va ahí, pero resulta que en esa iglesia no hay mucho orden. Los niños corren, gritan, terrible. Es decir, que usted se empieza a frustrar solo porque usted es el que está escogiendo la iglesia. Digan algo, digan amén o allá, o algo. Entonces no se trata de escoger cuál es, sino decirle, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Dónde tú me has plantado? Y donde Dios nos haya plantado, comprometernos 100%. Que seamos como el justo, que es como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, que su hoja no cae y que todo lo que hace prosperará. No así el malo, que es como el tamo. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, no así el malo, que es como el tamo que arrebata el viento. Es decir, el tamo es esos bultos de maleza que van dando vueltas en los desiertos. ¿Sí se han dado cuenta? Así son muchos cristianos, son vacíos y a donde el viento los lleve y hasta donde el desierto los lleve. Son secos, muertos, errabundos, árboles otoñales sin fruto, nubes sin agua, un total fracaso. Pero el verdadero hijo de Dios arraiga, cimienta, se fortalece y da fruto para la gloria de Dios. Hermanos, dejemos que la palabra del Señor nos hable. Si Dios nos ha puesto aquí, arraiguemos, aprendamos, fortalezcámonos, comprometámonos, porque aquí es donde Dios nos va a proyectar a lo que Él tiene con cada uno de nosotros. Pero estoy haciendo el énfasis, es esto, que es importante estar integrado a la iglesia del Señor. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Porque en esa iglesia vamos a recibir esa protección. Bueno, pero también en la iglesia se recibe alimento. ¿Qué se recibe en la iglesia? ¿Qué recibió David cuando llegó a la ciudad de los sacerdotes? Dice que le dieron pan, pero ¿era pan qué? ¿Era pan qué? Pan sagrado. O sea que era un pan consagrado, un pan santificado, no cualquier pan. En la iglesia del Señor recibimos alimento, recibimos pan sagrado. ¿Y sabe cuál es ese pan sagrado? La bendita y poderosa palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Bendito el Señor. Nosotros vamos y nos anexamos a la iglesia. Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es decir, nosotros venimos y estamos, no solo asistimos, sino que estamos integrados a la iglesia del Señor para recibir alimento espiritual, y el principal alimento es la palabra de Dios. Cierto que sí, la enseñanza de la palabra del Señor. Por eso, ¿qué debe esperar usted de la iglesia? Que le enseñen palabra de Dios. No que nos entretengan, sino que nos enseñen palabra que nos nutre, que nos alimenta. ¿Por qué? Porque el secularismo no ha nutrido nuestra alma. El paganismo no ha nutrido nuestra alma. Los vicios no han nutrido nuestra alma. Es decir, en ningún otro lugar encontramos de verdad ese alimento que encontramos en la iglesia del Señor, que es la palabra que nos nutre, que nos alimenta. Hay gente que tiene hambre de escuchar algo, pero se llena con viento, o pretende llenarse con viento, pero el Señor nos alimenta y nos nutre con su bendita palabra. David recibió alimento, pero no solo es la palabra, también sabe que nos alimenta la comunión unos con otros. La comunión, el poder tener esa cercanía, esa unidad con los hermanos, a usted lo fortalece. Dígame una cosa, cuando usted no se congrega, ¿no le hace falta a la iglesia y es como si no hubiera comido durante algunos días? Claro, ¿por qué? Porque necesitamos ser nutridos por la comunión. Cuando nosotros compartimos comunión con los hermanos, nuestra alma se alimenta, ¿cierto? Y cuando hay esa comunión, especialmente cuando nos reunimos, por supuesto, y cuando juntos alabamos a Dios. ¿Sabe qué también nos alimenta? La alabanza y la adoración a Dios. El salmista dijo, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos.
Nuestros pies estuvieron cerca de tus muros, oh Jerusalén. El salmista anhelaba llegar al templo porque en el templo iba a alabar a Dios con el pueblo de Dios. Porque una de las cosas más importantes en la iglesia del Señor es que le damos gloria y alabanza al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y cuando usted viene a la iglesia y empieza a alabar a Dios, empieza a exaltar, empezamos a darle la gloria a nuestro Padre, nuestra alma recibe fuerzas. Es como una planta marchita que está decaída, pero le echan un fertilizante y abundante agua y reverdece y florece y da fruto. ¿Y en dónde es que se alaba a Dios con libertad? En la casa de Dios, en la familia de Dios, en la iglesia de Dios. Por eso nosotros no podemos tener en poco la iglesia del Señor, porque cuando yo alabo a Dios a solas, Dios me bendice, pero la bendición se multiplica cuando todos alabamos a Dios y nuestra alma se nutre, se alimenta, se fortalece de tal manera que cuando salimos del culto salimos renovados, llenos de nuevas fuerzas para enfrentar la batalla que viene esta semana. Si es así o no es así, somos nutridos, somos alimentados, somos fortalecidos cuando le damos la gloria a Dios, aleluya. Por eso es un beneficio estar integrado a la iglesia del Señor, porque allí recibimos alimento para nuestra alma, para nuestro espíritu, también a través del mover del Espíritu Santo. Entonces empezamos a alabar a Dios, a adorar al Señor, y empieza el Espíritu Santo a sanar nuestras heridas. Dice, esa persona me insultó, estoy aburrido hoy porque esa persona me trató mal. Pero cuando usted viene y le dice, Señor, ayúdame con esto, que estoy cargado. Pero cuando usted empieza a alabar a Dios, las cargas se van, las ataduras demoníacas se rompen. Y usted recibe fuerzas como las del búfalo y es ungido con aceite fresco. Gloria a Dios. ¿Y dónde recibe usted ese alimento? Cuando viene a la casa de Dios a alabarlo, a orar, a exaltar al Señor, y el Espíritu de Dios empieza a libertar. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí hay libertad, aleluya. Gloria a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Por eso necesitamos estar identificados, comprometidos, anexados con la iglesia del Señor. La iglesia nos alimentará en el alma, en el espíritu, a través de la oración. La Biblia dice, orad los unos por los otros para que seáis sanados. Y aquí en la iglesia se ora siempre por ustedes. Sobre todo en los ayunos. Los hermanos, ¿quiénes vienen a los ayunos? Levanten la mano. Amén. Usted les puede preguntar a ellos si en cada ayuno no oramos por ustedes. Oramos por los niños, por los ancianos, por los matrimonios, por los jóvenes. Oramos por todos. Sí, pero estamos hablando de la iglesia. Oramos también por Colombia. Pero ¿qué es lo que quiere decir? Que a través de estar integrado con la iglesia, usted va a ser fortalecido. Esa fortaleza, esa nutrición no se la dará el bar. No se le darán los amigos que van a tomar licor, ni los del equipo de fútbol, ni los del equipo de microfútbol. ¿Cierto? Tampoco los del club social en el cual usted está, ni ningún gremio, ni ninguna asociación, ni ninguna logia. Usted recibirá nutrición es a través de la iglesia del Señor, en la cual Dios se mueve con poder. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya, damos la gloria a Dios. Amén. Bueno, sigamos. Entonces observamos y recapitulemos. Primero, en la casa de Dios recibimos acogimiento. Segundo, recibimos protección, como David lo recibió. Tercero, recibimos alimento. Cuarto, recibimos armas. ¿Recibimos qué, hermanos? Armas. Allí en ese texto que hemos leído en el versículo 9, nos pregunta David al sacerdote, oiga, aquí no hay algún arma, porque es que cuando yo salí no pude tomar mis armas, porque tuve que salir rápido y no tenía armas, pero necesito armas. Le dice, ¿aquí hay algún arma? Y dice, sí, ahí está la espada de Goliat,
pues si le sirve, y dijo, démela, ninguna como esa. ¿Sabe una cosa? La gente que viene del mundo de tanta maldad necesita armas para defender a sus hijos. ¿Cuántos me están escuchando? Necesita armas para proteger a sus adolescentes, para proteger a sus jóvenes, para proteger su hogar, ¿cierto? Para proteger aún su vida física cuando amenazan las enfermedades, para defenderse cuando los brujos y los hechiceros quieren matarlo, ¿cierto? Necesitamos tener armas, y en la iglesia nos dan armas para pelear la batalla. Esto quiere decir que nosotros en la iglesia aprendemos a ser guerreros. Ahí no dijeron amén, pero bueno. Aprendemos a batallar. Porque resulta lo siguiente, el Señor le dio al pueblo de Israel la tierra prometida. ¿Sí se la dio o no se la dio? Les dijo, es una tierra que fluye leche y miel, es una tierra de abundancia, es una tierra próspera, ¿cierto? Y hay ilustraciones donde dice, y la palabra de Dios lo dice, que un racimo de uvas lo tenían que cargar entre 2 personas. Imagínense la fertilidad de esa tierra que Dios les había dado. Dios tiene para usted mucha abundancia. No, pero esos amenes que de verdad, que sean de testimonio, dijo un pastor. Dios tiene para usted y para mí mucha abundancia, muchísima abundancia. Diga amén, diga gloria a Dios. ¿Por qué no nos paramos y decimos amén? Póngase en pie, diga amén, gloria a Dios. Voy a volverlo a decir, Dios tiene para nosotros mucha, pero muchísima abundancia. Diga amén, diga gloria a Dios, amén, gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Pueden sentarse, perdónenme que estoy muy efusivo ahí, como siempre. ¿Qué es lo que quiere decir? Dice el Señor, les he dado la tierra del amorreo, del jebuseo y de todos esos feos, dijo un predicador. Y eso es de ustedes, esa abundancia es de ustedes, esa prosperidad de ustedes, esa sanidad es de ustedes. ¿Cuántos lo creen? Solo que tienen que sacar a esos pequeños gigantes. Entonces ya bajó los amenes. O sea, está la abundancia, pero hay gigantes que no quieren que usted tome la abundancia, como dijo el hermano, como Goliat, ¿cierto? Pero dice que Goliat maldijo a David por sus dioses, pero David le dijo, usted viene contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo ante usted en el nombre de Jehová de los ejércitos, el cual te entregará en mi mano, y yo te mataré y te cortaré la cabeza y daré tu cuerpo para comida de las aves. Es decir, David venció al gigante. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando uno llega a la iglesia, al principio llega todo apaleado, ¿cierto? Llega con los huesos rotos, ¿cierto? Llega con el hígado todo destrozado. Entonces nos mandan a cuidados intensivos, ¿sí o no? Al encuentro con Dios nos mandan a cuidados intensivos, allá nos hacen terapia y todo, y ya respiramos mejor, ya los huesos se han fortalecido, ya los pulmones están bien, pero ya cuando estamos sanos nos empiezan a hacer terapias, es decir, ejercitar los músculos, y a lo último nos dicen, y ahora hay que prepararse para la guerra. Dice, yo vine aquí es para que oraran por mí. Sí, aquí oramos por usted, pero aquí formamos guerreros valientes. ¿Cuántos dicen amén? Este es un lugar de entrenamiento de soldados. Porque el apóstol Pablo dijo que colocáramos toda la armadura de Dios. Dijo que nos colocáramos la coraza de justicia, el yelmo de la salvación, el cinto de la verdad, el calzado apresto del evangelio y la espada del espíritu. Lo que el apóstol le estaba mirando era la réplica de un legionario romano. Es decir, que el apóstol Pablo estaba viendo en usted un soldado valiente, con escudo, con coraza, con cinto de la verdad, con espada, con casco, y un valiente contra las fuerzas del mal. Porque el apóstol ahí en Efesios 6 dijo, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, en las regiones celestes, contra huestes espirituales de maldad.
Por eso dice: tomad toda la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque somos soldados. Somos soldados contra el mal. Somos soldados contra todo aquello que roba la bendición. Somos soldados contra el mismo enemigo de nuestras almas. Somos guerreros de Dios. ¿Y dónde aprendemos a guerrear? En la iglesia. Usted no aprende eso allá en el club social. Usted y yo aprendemos a guerrear aquí en la iglesia. Por eso hoy les dieron una Biblia. Entonces vamos a empezar a leer la Biblia. Entonces ya empezamos a conocer la espada, ¿cierto? El apóstol Pablo dice, vamos a leer, por favor. Ayúdenme, por favor, 2 Corintios capítulo 10, por favor. Les ruego que leamos. 2 Corintios capítulo 10. El apóstol Pablo nos ilustra esto también de otra forma, pero tenemos que entenderlo. Versículo 3. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Pues aunque, dice, porque las armas de nuestra milicia no son ¿qué? Carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Derribando ¿qué? Argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Vamos entonces al versículo 3. Porque aunque andamos en la carne, es decir, aunque somos seres humanos, gente de carne y hueso, personas humanas, dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Es decir, aunque somos seres humanos, no militamos con las fuerzas humanas. ¿Qué quiere decir? Que la batalla no es en nuestra fuerza. Usted no cambia a su esposo con cantaleta, ¿cierto que sí? No lo puede cambiar. Hay hermanas que creen que tienen el don de la cantaleta y es terrible, 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 de verdad, no lo podrá. Por eso dice, aunque somos seres humanos, no batallamos en las fuerzas humanas. Yo quiero decirle que detrás de los problemas que hay económicos con los niños, con la salud, detrás de eso está un maligno titiritero que se llama el diablo, moviendo circunstancias allí y colocando situaciones, pero usted tiene autoridad para echar fuera a ese maligno en el nombre del Señor Jesucristo. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Hoy se van a solucionar muchos problemas de cada uno de nosotros, porque el Espíritu Santo nos está empoderando con fe y con su palabra para vencer lo que nos aflige. Cuando el médico le ha dicho, estás desahuciado, estás más muerto que vivo, ya no tienes esperanza, eso es lo que dice el médico. Pero mi Padre Dios dice, yo soy Jehová tu sanador. Ninguna enfermedad que envié a los egipcios enviaré a ti. ¿Cuántos dicen amén? Entonces levántese en victoria y diga, ninguna enfermedad me podrá matar, porque Jehová me ha sanado en la cruz del Calvario. Él llevó todas mis enfermedades y por su llaga yo he sido curado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a esto? Y es verdad, hermanos, Dios lo dice en su palabra. Y por eso el apóstol dijo, las armas de nuestra milicia, versículo 4, no son carnales o humanas, sino que son poderosas para destrucción de fortalezas. Es decir, que donde el diablo ha establecido fortalezas de incredulidad, fortalezas de depresión, fortalezas de adulterio, fortalezas de separación, fortalezas de cualquier índole, esas fortalezas caen en el nombre del Señor Jesucristo y tenemos victoria para la gloria de Dios. El Señor nos ha dado armas poderosas para destrucción de fortalezas. A Satanás le gusta decirle a usted y a mí, eres un debilucho, no tienes aliento ni para decir amén. Y el diablo te menosprecia, pero no sabe con quién se está metiendo, porque tú eres un guerrero de Dios. Bendito el Señor. Pero tú en la iglesia aprendes armas, o aprendes o te dan armas. ¿Y cuál es la principal arma? ¿Cuál es la principal arma?
Aquí hay miles de promesas. La palabra del Señor dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De la palabra de Dios. Porque aquí está la victoria contra el enemigo. Recuerde que el Señor dijo al diablo: escrito está, y lo acabó, ¿cierto? También usted puede vencer por la palabra, la espada del Espíritu. Hermanos, tenemos la palabra como el arma que Dios nos ha dado. Tome la palabra, lea la palabra. Cuando digo la palabra es la Biblia. Memorice la palabra de Dios, confiese la palabra de Dios, llenémonos de la palabra de Dios y ante todo vivamos la palabra de Dios. Y usted va a ver que no va a haber fuerza satánica que lo pueda destruir. Quizás estás en la lona, te están haciendo la cuenta regresiva, ¿cierto? Ya estás ahí, te están contando y ya van a declarar que estás noqueado. No estás noqueado, Dios está contigo. Levántate en el nombre de Jesús, toma la espada del Espíritu. Me llama poderosamente la atención cuando David, dice la Biblia, que tenía unos guerreros, pero la característica de esos guerreros es que tenían sus espadas y las agarraban. Perdone que haga esa expresión. Las agarraban con el alma, con las fuerzas de sus manos y todo, y batallaban con esa espada y no la soltaban para nada. Tú no puedes soltar la palabra de Dios, nunca. ¿Cuántos dicen amén? Y dice que ellos tenían tan agarrada la espada, no el celular, no el computador, ¿cierto? No otras cosas, sino tenían agarrada la espada y guerreaban con esa espada, y espada, que cuando terminaban las batallas, la espada les quedaba pegada a la mano. Es como si su cuerpo se amalgamara con la espada, y quítele la espada, no podían quitársela porque estaba pegada. Tenían que abrirle y ¿cierto? Pero estaba pegada esa espada. Que así esté la palabra de Dios pegada a tu corazón, a tu alma, y que nunca te despegues de la palabra de Dios, y así no habrá fuerza, no habrá fortaleza del diablo que te pueda vencer. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Desde este día vas a tomar las promesas de la palabra de Dios. Vas a tomar los mandamientos, porque no solo son promesas, también los mandamientos, los requerimientos, todo lo que ella dice, y vamos a pegarnos a la palabra. Vamos a tenerla en el corazón, en nuestra mente, en nuestras actitudes, en nuestras acciones, y no habrá demonio que pueda destruirnos. Levántate, guerrero de Dios, en este día. Pero en la iglesia también aprendemos que hay poder en la palabra, pero también hay poder en la oración. ¿Cierto que sí? Alguien dijo: cristiano que no ora, Satanás lo devora, dijo alguien. Pero no, usted sí ora, ¿cierto que sí? Entonces usted va a ver que pase lo que pase, si usted ora, el Señor ha dicho en su palabra: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es decir, no hay problema que Dios no pueda solucionar cuando te postras y te arrodillas y clamas a Dios. ¿Y dónde aprendes a orar? Pues en la iglesia. ¿Cierto que sí? ¿O dónde va a aprender a orar? ¿Allá en las maquinitas, en el casino? No, es en la iglesia donde aprendemos a orar. ¿Cuántos dicen amén? Por eso hay que venir a los cultos de oración, al ayuno, a las noches de gloria con el Espíritu Santo, a los cultos, porque aquí es donde aprendemos a orar. ¿Cierto que sí? Esto es muy importante, aprender a orar. Un pueblo que ora es un pueblo indestructible. Es un pueblo que el diablo no puede con él. Satanás tiembla ante las oraciones de los santos. La oración eficaz del justo puede mucho. Problemas de hogar son resueltos cuando hay santidad, integridad y oración. ¿Sí me hago entender? ¿Cuántos estamos de acuerdo? Problemas de toda índole. Dios sigue haciendo milagros. Dios aún escucha la oración. ¿Dónde aprendemos esa arma? En la iglesia. El ayuno es otra arma tremenda. La alabanza, la adoración.
El poder de la sangre de Cristo. ¿Cuántos creen que hay poder en la sangre de Cristo? El poder del nombre de Jesús. Dice, en su nombre echaremos fuera demonios. Y hay muchas otras. El poder del perdón. ¿Cierto que sí? El poder de hacer el bien. El poder de predicar el evangelio. Todas esas son armas. Muchísimas, pero poderosas. Diga conmigo, poderosas. Y aquí es donde usted aprende a tomar las armas. Gloria a Dios por mi esposa, que es una guerrera tremenda. Bueno, yo siempre recuerdo a mi esposa porque es que para mí es una gran motivación. Cuando hemos estado en lugares difíciles y en situaciones difíciles, se ha levantado con esa oración, con esa intercesión, y hemos visto siempre la gloria de Dios. Pero eso no es solo para ella o para mí. Usted es un guerrero de Dios y desde este día verá la gloria del Señor en su vida. Bueno, tenemos que concluir, tenemos que terminar porque ya el tiempo ha pasado, pero recordemos lo siguiente: tenemos armas y hay que saberlas usar. Yo no puedo usar aquí psicología, decirle piense positivo, piense que me va a ir bien, 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 me va a ir bien. No, yo tengo que decirle que fue en la cruz en la cual el Señor venció al diablo, que fue por su sangre que usted fue redimido del poder de Satanás, que es en el nombre de Jesús que usted echará fuera las legiones de demonios. Cierto que sí, que es por la palabra. Aquí no le voy a dar psicología ni le voy a dar emociones, le voy a decir es lo que Dios dice, y usted, si lo toma, será un guerrero arrasador. ¿Cuántos lo toman para la gloria de Dios? Y lo último es esto, lo último que, bueno, pueden haber muchas más, pero pensemos solo en una más. Es el quinto aspecto en capítulo 22, verso 10. En ese capítulo nos dice la palabra que el sacerdote Ahimelech oró por David, ¿cierto? Y dice, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones y también le dio la espada de Goliat. O sea que David recibió allí una oración de parte del sacerdote, y todos somos sacerdotes, pero él recibió a través de esa oración una palabra de guianza. ¿Cierto? Dice el versículo, por favor miremoslo, el cual consultó a Jehová. Aquí nos está hablando del sacerdote Ahimelech. Dice, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones y también le dio la espada de Goliat del filisteo. O sea que ¿qué recibió David cuando llegó a la iglesia? Recibió una oración y un consejo de guianza para saber qué necesitaba hacer. ¿Qué mejor consejo que el que nos den en la iglesia del Señor? Basado primero en la palabra de Dios, pero basado en buscar a Dios para que Dios dé una palabra de sabiduría, una palabra de ciencia, una palabra de guianza. Es decir, la iglesia para todos nosotros es muy beneficiosa. Es de mucha bendición. No te alejes de la comunión. Acércate a la iglesia. No mires a la iglesia como allá ellos y yo acá. Somos un cuerpo. Integremos a nuestra familia. Traigamos a nuestra esposa, traigamos a los hijos, traigamos a los nietos. Estemos pendientes de que toda nuestra familia esté bien integrada a la iglesia y vamos a ver la gloria de Dios. Amén. Vamos a orar, ¿les parece bien? Gracias a Dios. Amén. Oremos, oremos. Bendito Padre que está en el cielo. Le damos la gloria, le damos la honra, Señor. Gracias, bendito Rey. Oh Señor, te exaltamos, te reverenciamos, te bendecimos. Gracias porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Ahí donde tú estás, cambia de actitud. No seas más indiferente. Intégrate a la iglesia de Dios. Vas a tener grandes victorias. Señor, rogamos por cada uno de nosotros, Señor, que tú nos des la victoria cuando el enemigo nos quiere apartar, Señor. Cuando el enemigo nos quiere aislar, cuando el enemigo nos quiere colocar reservas y malas actitudes, Señor, porque hay cosas en las iglesias que no nos agradan. Señor, ayúdanos más bien a estar firmes, Señor amado, porque tú eres el que nos has puesto. Si usted cree que Dios lo puso en este lugar, dígale gracias, Señor, por la casa espiritual donde tú me has puesto. Dile, Señor, gracias por la familia espiritual donde tú me has puesto. Ayúdame a enraizarme, ayúdame a ser como el árbol plantado junto a corrientes de aguas. Sí, Señor, ayúdanos, 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 pero no seas más indeciso.
No vayas de iglesia en iglesia, no vayas pique aquí, pique allá. Si Dios te ha guiado, comprométete con Dios, hazte parte de la iglesia del Señor, entrégate al Señor. Participa en la iglesia donde Dios te ha puesto y verás la gloria de Dios. Señor, te damos la gloria, démosle la gloria al Señor. Padre, te damos la gloria, levantemos nuestro corazón, nuestras manos a Dios, subamos un poquito la adoración al Señor y démosle la gloria. Arriba, arriba, por favor. Demos gloria a Dios, demos gloria a Dios. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, Señor. Te damos la gloria, por favor, démosle gloria a Dios. Démosle gloria a Dios. A través de esta alabanza vamos a ser fortalecidos. Levanta tus manos así estés cansado. Dile: Señor, te doy la gloria. Todos levantemos nuestras manos. Digamos gloria a Dios. Todos digamos gloria, 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 gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Todos, gloria a Dios. Gloria, 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 gloria a Dios. En este momento se están rompiendo cadenas de tu vida. Gloria a Dios. Di gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Andaraba aquella cinta. Todos digamos gloria a Dios. Ahora toda atadura satánica fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Enfermedades fuera de nuestros cuerpos. Aflicciones y tristeza fuera, 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 fuera. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús digamos gloria a Dios. En el nombre de Jesús recibe nuevas fuerzas como las del búfalo. Recibe fuerzas como las del búfalo. Recibe un milagro de parte de Dios en tu familia, en tus hijos. Gloria a Dios. Oh, gloria, gloria, gloria. Démosle gloria, démosle gloria. Padre, haz milagros en esta hora. Confirma tu palabra, Señor, trayendo sanidad a los ojos, trayendo sanidad a los pies, trayendo sanidad al corazón, Padre. Oh, trayendo milagros en las familias, Señor. Ahora todo yugo se rompe, toda ligadura se rompe. Oh, todo diagnóstico satánico es anulado en el nombre de Jesús, porque el Señor está en su templo para sanar, para libertar. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor. Padre, hoy confesamos que se abren puertas, que en esta semana se abran puertas para ustedes, que se abran puertas en el nombre de Jesús, que todo ataque satánico contra ustedes ahora sea neutralizado, sea reprendido, que todo enemigo que se levanta contra usted huya en el nombre de Jesús. Ora bacalla, que esos enemigos que se levantan queden avergonzados, aleluya, y que eso que el enemigo tenía contra usted es reprendido, y que lo que los enemigos tenían venga a usted, venga lo bueno, venga la bendición. Diga: recibo la bendición de Dios en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todos démosle la gloria al Padre. Hasta que el mundo te haga a ti su Señor.